Hoy es jueves 15 de mayo del 2025. Hoy nos ocuparemos en este video de las ciencias de datos en trading e inversiones. Vamos a explorar técnicas claves de ciencias de datos y su impacto en el trading, las inversiones y el análisis predictivo. El primer tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el aprendizaje supervisado versus el aprendizaje no supervisado de máquinas o de algoritmos que llevan a distintos tipos de gráficas y distintos tipos de análisis. El aprendizaje supervisado consiste en modelos entrenados con datos que se etiquetan en las gráficas. Su objetivo es predecir resultados específicos. Mediante este aprendizaje automatizado, supervisado, se pueden hacer análisis de regresión y de clasificación y regresión. En el aprendizaje no supervisado de máquinas o de algoritmos, se elaboran modelos sin etiquetas que lo que hacen o permiten hacer es descubrir patrones ocultos en los datos. Entonces los análisis que se pueden hacer con este tipo de aprendizaje no supervisado son agrupamientos o clustering y reducción de dimensionalidad o reducción de variables. Un segundo tema es las medias K, que son además un ejemplo de algoritmo con aprendizaje no supervisado, o sea, es un algoritmo de agrupamiento y sirve para entonces agrupar datos en agrupamientos K, un número K de agrupamientos, según alguna característica que tengan en común los datos que se agrupan. Por ejemplo, se pueden agrupar por volatilidad, se pueden agrupar por impulso o momentum, se pueden agrupar por sectores económicos, se pueden agrupar por la característica que uno quiera. Entonces, estos algoritmos mediante asignación iterativa o repetitiva realizan agrupamientos y los van actualizando de acuerdo con la intensidad de la similitud que tengan los datos. Y cada dato es como una esfera, es como un centroide. Entonces, pues las esferas o centroides similares van a quedar en un lugar o en un espacio de la gráfica y otras esferas con otras características distintas van a quedar agrupados en otro lugar de la gráfica. Esta técnica se usa para segmentar clientes en mercadeo y para detección de patrones en activos financieros. Una tercera técnica de ciencias de datos en grandes cantidades de datos para tomar decisiones, en este caso financieras, es el análisis de componentes principales. Es cuando uno tiene muchas variables, muchos factores y hay unos que son más importantes que otros, entonces uno quiere quedarse con los más prioritarios. Entonces, mediante este análisis, lo que uno hace es reducir las dimensiones o factores o variables, manteniendo los factores o variables prioritarios. Esto facilita la visualización y mejora el desempeño de los modelos. Entonces uno se centra en lo prioritario, entonces evita sobreajustes después, que uno tenga que hacer ajustes y simplifica datos complejos. Este se usa también mucho en investigaciones cuantitativas en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la medicina, en muchas disciplinas del conocimiento científico hay muchas investigaciones que se hacen utilizando análisis de componente principal. Yo lo utilicé en mi investigación doctoral porque partí de casi 200 indicadores de calidad en educación superior y entonces, pues no todos los 200 indicadores tienen la misma prioridad, la misma importancia, la misma fortaleza. Y pues me ayudó para reducir primero a 34 indicadores y luego quedaron entre 3 y 5 indicadores sobre calidad de la educación superior, que fueron la importancia del currículo, o sea, lo que los profesores hacemos en las aulas, la investigación que hacemos los profesores para ir a las aulas
a hablar desde la investigación y no desde la repetición o reproducción de ideas o de información que esté escrita en otros libros o artículos que hayan hecho o hayan sido el resultado de investigaciones de otras personas. Entonces es muy importante que los profesores en las universidades hagan investigación y lleven los resultados de su investigación a las clases. El otro factor o variable importante que me permitió identificar a través de esta técnica de análisis de componentes principales fue la internacionalización. Es muy importante que las universidades respalden de manera incondicional a los profesores y a los estudiantes para que puedan viajar a otros países, a congresos, a seminarios o que puedan viajar dentro del mismo país, pero a eventos de carácter internacional. Entonces, digamos que esos fueron tres. Un cuarto es que todo lo que se hace en las aulas tiene que tener un impacto o una aplicación allá en el mundo real. O sea, la mayoría de cursos de las universidades no deberían ser teóricos, deberían ser teórico-prácticos, o sea, lo que uno como estudiante aprende en la universidad, todos los profesores debemos tener el compromiso de aplicarlo en la vida real. Entonces, esta es una técnica muy importante. Hay un sitio en YouTube que se llama Ingeniería de Calidad, donde explican de manera detallada cómo hacer un análisis de componentes principales. Bien, hay una cuarta técnica en el mundo de la ciencia de datos, que son los diseños de experimentos. Los diseños de experimentos sirven para clasificar y verificar anomalías. Entonces, pues allí se tiene que formular una hipótesis o suposición o creencia o algo que parezca extraño o algo que uno en lo que quiera profundizar. Por ejemplo, después de un análisis PEPA, o sea, preguntarse, explorar, profundizar y aplicar, antes de aplicar se puede profundizar, y para eso se utiliza esta técnica de diseño de experimentos y es la que usan, por ejemplo, en la fabricación de medicamentos. Antes de sacar un medicamento tienen que hacer experimentos en los que buscan determinar el valor P. El valor P es el valor probabilístico de que la medicina efectivamente va a contribuir a sanar una enfermedad o por lo menos a disminuirle su impacto y sus efectos antes de sacarla al mercado. Pero también, pues, esta técnica de diseño de experimentos y de comprobación de hipótesis pues permite identificar anomalías, patrones atípicos y generar alertas o hacer depuración. Por ejemplo, en el mundo financiero pueden entenderse como anomalía los fraudes. Entonces, una empresa con millones de datos, eso es lo que es Big Data, millones de datos, quiere identificar dentro de esos millones de datos dónde se está cometiendo un fraude. O sea, hay una anomalía, dónde hay una anomalía. Entonces se puede aplicar esta técnica de ciencias de datos para identificar fraudes. O datos extraños, datos confusos, datos que se salen de tendencia, datos que se salen de patrones. Y esos datos son muy valiosos porque a partir de esos datos pues pueden tomarse decisiones, medidas, acciones para comprenderlos, depurarlos, transformarlos, disminuirlos o utilizarlos en beneficio del inversionista o de una organización. Hay otra técnica en el mundo de la ciencia de datos que es el deep learning, el aprendizaje profundo y la retropropagación. Aquí aprendizaje profundo es cuando en el conocimiento uno no se queda en la superficie, sino que va yendo más cada vez a capas más profundas. Nuevamente vuelvo a la metodología PEPA que usamos en la evaluación anterior. Un primer nivel era preguntarse. Ya ese es un nivel de conocimiento. Cuando uno se hace preguntas que otras personas no se hacen, pues uno ya está en un mundo de conocimiento distinto. Cuando uno explora las respuestas, pasa a una capa
más profunda de aprendizaje, porque muchas personas pueden haberse hecho las mismas preguntas, pero no haberlas explorado. Luego uno profundiza, entonces pasa a una capa mucho más profunda donde uno dice, me quiero centrar más y ir más allá de lo superficial que ya aprendí. Y definitivamente se dice que hay conocimiento científico cuando uno aplica el conocimiento que ha aprendido. Si lo puede aplicar, aprendió. Si no lo puede aplicar, pues le falta todavía más práctica o más conocimientos. Entonces, pues las máquinas hacen lo mismo, los algoritmos hacen lo mismo. Hay algoritmos que se quedan en la superficie, hay otros que van a una capa más profunda, hay otros que llegan a una capa mucho más profunda. Entonces es lo que ocurre también con las redes neuronales, valga la redundancia, del cerebro o del sistema nervioso, porque eso es lo que hacen. Lo que hacen es, sobre la base de un conocimiento previo, ir construyendo conocimientos cada vez más profundos mediante procesamiento de la información. Entonces se llegan hasta estructuras conceptuales complejas y aplicaciones complejas que han permitido a la humanidad tener más calidad de vida y resolver muchos problemas que se le presentan a la humanidad. Entonces, hay un concepto muy importante acá en el deep learning o aprendizaje profundo que es la retropropagación. Eso es sencillamente lo que hace un arquero cuando el deporte del arco, cuando dispara una flecha y la flecha no cae en el centro de la diana, en el objetivo, y entonces el arquero, la persona dice, pues, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿Será que tengo que subir más los brazos? ¿Será que tengo que dar un paso atrás? ¿Será que la posición de mis piernas debe tener otro ángulo? Entonces, tiene en cuenta eso que ocurrió, las fallas que ocurrieron o los aciertos que ocurrieron para seguir mejorando o para corregir errores. Entonces va optimizando los pesos que le da a cada variable que pueda intervenir en disparar una flecha y acertar pegándole al centro de la diana. Pues bien, las máquinas y los algoritmos también han aprendido a hacer eso, a corregir errores, a optimizar pesos, a devolverse a mirar qué pasó para corregirlo y seguir mejorando. La otra técnica es la de predicción tradicional y sistemas de recomendación. O sea, hay algoritmos que hacen una predicción, pero no dan la recomendación. Dice, va a pasar esto, pero no podemos recomendarlo. Vimos en las asesorías financieras robotizadas que sí dan recomendaciones de conformidad con la información que entra. Entonces, ¿cuál es su nivel de riesgo? ¿Moderado, medio, alto? ¿Cuánto capital quiere invertir? Entonces, con base en esa información, el algoritmo le genera un resultado que no es solamente predictivo, porque le dice cuánto se va a ganar, qué porcentaje va a ganar con ese portafolio, sino que además le dice, bueno, de acuerdo a la información que usted me entregó, le recomendamos adoptar el portafolio de riesgo medio, de riesgo bajo, de riesgo alto. Entonces, estos algoritmos predicen oportunidades y personalizan las estrategias. También están las redes neuronales y los modelos de grafos. Las redes neuronales modelan relaciones no lineales en millones de datos. Relaciones no lineales, ¿qué es eso? Que no son relaciones causa-efecto, porque si fueran relaciones causa-efecto serían lineales. Hay muchas situaciones de los seres humanos que son no lineales, o sea, que no hay una sola causa ni hay un solo efecto. Hay múltiples causas, múltiples efectos. O de una causa se pueden desprender distintos efectos y un efecto puede tener distintas causas. O dos variables no necesariamente tienen que ser una causa de la otra, una causa y la otra efecto, una variable independiente y otra variable dependiente, sino que pueden ser variables concurrentes
que pueden presentarse simultáneamente en relaciones de simultaneidad. Entonces, cuando las relaciones son complejas, pues se acude a modelos que imitan lo que hace el cerebro con ese tipo de variables que son no lineales. Y los modelos de grafos capturan conexiones entre esas entidades complejas. Aunque se puede, y en la práctica lo que se hace es combinar todo tipo de variables, las lineales, las no lineales, para lograr mayor precisión, mejores predicciones y mejores análisis. Vamos a otra información sobre este tema de ciencias de datos en inversiones y en trading. Y es que, pues, de todo lo que hay en ciencias de datos, el análisis predictivo, pues, representa eh, mejorar las decisiones de inversión en un 85%, se disminuye el riesgo en un 60% gracias a que se detectan anomalías, anticipando movimientos adversos y mejoran la rentabilidad de traders y de inversionistas. Por eso es que en todo este semestre estuvimos hablando, fue de ciencias de datos prácticamente, y de estrategias basadas en aprendizaje automatizado a través de algoritmos, lo cual permite que se aumenten las ganancias. Como conclusiones, entonces, pues hemos hablado del aprendizaje supervisado y no supervisado de algoritmos y de máquinas que hace parte del Machine Learning, el aprendizaje de máquinas. Hemos hablado de Deep Learning, aprendizaje profundo. Hemos hablado de modelos de grafos que mejoran el análisis predictivo. También hay otro concepto del mundo de aprendizaje que se ha materializado en las máquinas, que es el aprendizaje activo, en contraposición al aprendizaje pasivo. El aprendizaje pasivo es cuando uno solamente escucha, pero uno termina de escuchar y no queda con nada. Eso es aprendizaje pasivo. En las máquinas también, a una máquina uno podría darle una información al computador, el computador procesarla y devolverle la misma información, como si solamente la guardara, la memorizara. Pues ese tipo de aprendizaje ni le sirve a los humanos ni sirve a las máquinas. Lo que necesitamos es aprendizaje activo. Y todo esto tiene un impacto significativo en el mundo de las inversiones y del trading, con herramientas avanzadas que ayudan a mejorar la gestión del riesgo y la rentabilidad. En consecuencia, pues la invitación es a seguir formándose en este mundo de las ciencias de datos, seguirse formando en Big Data y en cómo tomar decisiones financieras a partir del análisis de millones de datos. Esto no es ciencia ficción, esto ya lo están haciendo grandes empresas en el mundo. Imaginen los millones de datos que llegan a las redes sociales. Una empresa, una organización, por pequeñita que sea, ya puede contar con miles de datos y si los analiza puede tomar mejores decisiones.